Siempre les comento en mi canal sobre el uso de la magia en la política, pero bueno, vamos a puntualizar algunas cosas. Ustedes saben que en inglés spell significa, o sea, la misma palabra, está relacionada con deletreo y con hechizo. Los magos, para hacer hechizos, necesitan usar la palabra. Los hipnotizadores necesitan usar palabras para sugestionar a las personas. La publicidad, el marketing, no es más que un tipo de hipnotismo, de sugestión. La magia implica tanto la capacidad de alterar los sucesos como la capacidad de engañar a las personas que perciben esos sucesos para que perciban sucesos distintos. Eso se los he explicado en numerosas ocasiones, ¿no? También les he explicado, porque para practicar la magia lo que hay es que entender la realidad. Si tú no eres capaz de entender la realidad, eres un zombie, eres un esclavo cegado por algún mago, por algún hechizo, por alguna mentira. La mentira es lo que te separa de la realidad. Y la verdad, por eso la verdad te hará libre, porque la verdad es el as de espadas, es lo que rompe la malla, la ilusión del mago y del prestidigitador. No se trata de una cuestión moral, tanto, aunque porque todo está relacionado, ¿verdad? Como de una cuestión de percepción. Si tú eres capaz de percibir la realidad tal y como es, eres capaz de alterar los sucesos, eres capaz de manejar la realidad, ¿vale? La magia no es más que eso, no es una cosa tan difícil y tan imposible, ¿no? ¿Cómo empezó esta esclavitud mental a la que tienen sometida la población? Yo les he explicado que a los esclavos no los esclavizaban solo a través de la fuerza, se esclaviza a las personas a través de la sugestión, a través de la manipulación mental, a través de hacerles creer que la realidad es peor de lo que es o es mejor de lo que es. O es distinta de lo que es. No es como el show de Truman. Estás metido en un estudio de televisión y tu realidad no es la que tú crees. Es como la Matrix, a través de simulaciones. Eso se ha estudiado mucho desde Baudrillard, simulación, etcétera, simulación y simulacro, etcétera. Pero bueno, ¿cómo empezó este tema? O cómo podemos ver básicamente este tema, por ejemplo, a través de la manipulación de la historia. Todos hemos oído sobre la Segunda Guerra Mundial porque se han producido ingente cantidad de material, ingente cantidad de hechizos alrededor del suceso de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero así a grosso modo, ¿qué fue la Segunda Guerra Mundial? Bueno, un señor malo, malísimo, horrible, con un bigotito, ¿verdad? Se empeñó, no se sabe muy bien por qué, en decir que su raza era la elegida, era la más arrecha del mundo, y él empezó a invadir Polonia y empezó a invadir todos lados y quería apoderarse del mundo como Lex Luthor. Me voy a apoderar del mundo. Era un señor muy antipático, ¿no? Como nos lo presentan en todas las películas. Y entonces, bueno, invadió Polonia y invadió Francia, se metió con los pobres ingleses, un tipo muy malo, ¿no? Era curioso porque además Alemania no era especialmente, cuando vemos todos los países colonialistas de esa época, ¿no? Vemos todos los países que colonizaron África, a los franceses, a los belgas, a los ingleses, en la India, etcétera. No vemos tanto a los alemanes, pero bueno, por alguna razón a le dio por colonizar a los europeos, ¿no? Entonces, ¿verdad? Los norteamericanos, que son muy buena gente y que siguen el espíritu de Superman, que justo surge también en aquella época, fueron a salvar al mundo, ¿verdad? De este hombre tan malo, ¿no? Fueron a Europa, mandaron a sus jóvenes, ¿verdad? A luchar por la libertad y por las cosas horribles que estaba haciendo este hombre, ¿no? Que no se sabía todavía lo que le estaba haciendo a los pobres judíos, pero ya lo sabríamos los años posteriores con todo lo que se descubrió terrible que este hombre hacía, ¿no? O sea, aparte de invadir a todos los países alrededor, este hombre hacía esto. Bueno, nada, total, esta guerra, ¿verdad? Fue un desastre. Los pobres gringos tuvieron que devastar Europa para acabar con este hombre.
Tuvieron que, bueno, acabar con Italia, tuvieron que acabar con, bueno, con Francia también, tuvieron que reventar toda Alemania, ¿no? Tuvieron los pobres, tuvieron que bombardear civiles, matar gente, pues, para salvar Polonia, toda vaina, la tuvieron que reventar para poder salvar a esta gente de este hombre tan malo, ¿no? Y se tuvieron hasta que aliar con los otros, los comunistas rusos, que también tuvieron que reventar todo el lado por donde ellos pasaron también, y tuvieron que, pobrecitos, violar a la gente y hacer desastres también por los países del este, por donde entró Stalin a Europa, ¿no? Entonces entraron los gringos por aquí y Stalin por aquí a salvar a Europa, ¿no? Como el niñito del rey Salomón, que este niño es mío, no, este niño es mío, todo para salvarlos de este hombre malvado que estaba como en el medio en Alemania, ¿no? Bueno, la cosa es que después de que salvaron a Europa, ¿no? La dejaron un poco destrozada, pero la salvaron. El señor, ¿cómo se llamaba? El uno cojo, Eisenhower, no, ay, coño, se me olvida. Bueno, el presidente de Estados Unidos en aquel momento, Roosevelt, sí, Roosevelt, sí, creo que era Roosevelt. Bueno, Roosevelt se reunió con el malvado de Stalin, ¿verdad? Y entre los dos se dividieron Europa. Bueno, ya que tú salvaste al este, ¿no? A Polonia, a Rumanía, a Checoslovaquia, a todos estos países, tú los te quedas y los haces comunistas, pues ya que los salvaste, ¿no? Ya que los salvaste del nazismo, pues bueno, por lo menos te los quedas, ¿no? Y ya que yo salvé a todos los demás, me los quedo yo. Y yo como soy muy buena gente, les voy a hacer un préstamo, ¿verdad? Para que ellos reconstruyan todo. Eso sí, claro, como les hago el préstamo, les voy a decir más o menos qué presidente pueden poner y tal. Y bueno, así empezó, digamos, lo que se llamó la Guerra Fría. Lo llamaron la Guerra Fría, porque era una guerra fría. Era una guerra fría. ¿Qué significa Guerra Fría? Bueno, que estos dos tipos, como los dos tenían armas nucleares, ¿no? Empezaron, yo te voy a tirar el arma nuclear, no, te la tiro yo, no, te la tiro yo, no te la... Los países que estaban debajo de la sombra de estas dos grandes potencias, que como se pusieran bravas, iban a tirar una bomba nuclear y iban a acabar con todo, como demostró Estados Unidos tirándole una bomba a Japón, que sí, que también estaba en la Segunda Guerra Mundial, y que bueno, como no lo pudieron salvar como salvaron a Europa, le tuvieron que tirar una bomba nuclear a Hiroshima y a Nagasaki para salvarlos también. Bueno, la cosa fue que después que salvaron a todo el mundo, y a los japoneses también tirándoles las bombas nucleares, se pusieron con este cuento de que los dos tenían, yo tengo bombas también, yo tengo bombas también, te las tiro. Y entonces, en el medio de esto, en todos los paisitos alrededor, pues en África, en Latinoamérica, en todos los países, había guerras porque se quería imponer o el modelo comunista o el modelo capitalista. Entonces, cuando los gringos veían que había mucho comunismo por algún lado, pues intervenían para salvar al mundo del comunismo, porque digamos que esta mitad del mundo es para mí. Aquí todos somos capitalistas y aquí todos somos comunistas. Y cuando tú lees los problemas de la Guerra Fría, lees que el imperio, digamos, comunista emitía mucha propaganda para descalificar a los buenos de los yanquis, que solo hacían películas en Hollywood y que ellos no emitían ninguna propaganda, sino solo demostraban lo felices que eran y lo chévere que es el sistema capitalista. Pero ellos no emitían propaganda. En cambio los rusos, propaganda. Mientras en medio, como eran potencias y eran súper arrechos, unos lanzaron como un váter volador para la luna, y otros lanzaron otro váter volador para la luna. Entonces pusieron su banderita ahí en la luna. Mira, su banderita es como su pene, su enorme pene, ¡ping! Pero que ondeaba sobre la luna aquí. Nosotros los gringos llegamos a la luna, somos arrechísimos. Y los rusos también mandaron su posetica, mandaron una perra y una verga, y también llegaron a la luna, y después mandaron unos astronautas, ¿no? Y todos salieron flotando así, mira, botamos la luna. Mientras en la Guerra Fría, ¿verdad? Bueno, ocurrieron una cantidad de pequeñas guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial también se creó la Organización de las Naciones Unidas, que tenía como fin evitar que las personas pelearan entre sí.
O sea, vamos a evitar la guerra porque después de esta Segunda Guerra Mundial esto fue un desastre, ya no podemos permitir que haya tantas guerras. Y curiosamente, casi creo que no ha habido en la historia tantas guerras como desde que la ONU se encarga de evitar las guerras. Bueno, cosas locas. Y que la Guerra Fría fue un poco caliente porque, digamos que Nicaragua, El Salvador, esto yo solo hablo por mi lado de la polaridad, ¿no? Por Latinoamérica, ¿no? Aquí, bueno, El Salvador, Nicaragua, en Argentina, ¿verdad? Kissinger tuvo, para evitar el comunismo, tuvo que asesorar a los militares para que mataran a un poco de gente y la tiraran en aviones y vainas, porque se habían ido muchos nazis para allá, se fueron muchos judíos, muchos nazis para Argentina, no se sabe por qué se fueron juntos, pero se fueron para allá y para Chile. Y entonces también Pinochet, también para salvar el comunismo también, tuvo el pobre también que mataba a un gentío y tal. Entonces, bueno, la guerra fue un poco... Pero a pesar de eso, ¿verdad? Se puso en Cuba, que está al lado así de Estados Unidos. El país es muy loco, ¿no? Lo que pasó en esta Guerra Fría, ¿no? Pero por alguna loca razón, el país, o sea, Kissinger se fue al sur, a Argentina, que está como bien lejos de Estados Unidos, y a Chile, y mandó a los soldados, a los militares a que desaparecieran un gentío para evitar el comunismo, ¿no? Fue por eso, porque imagínate que en Argentina o en Chile hubiera llegado el comunismo con Allende, o yo no sé, por los peronistas, aunque Perón era medio nazi, bueno, no sé, pero querían evitar el comunismo. Entonces tuvieron que matar un poco de gente. Pero locamente, para que veas cómo es la vida, una islita así chiquitica que queda hacia al lado de Miami, de Estados Unidos, bueno, llegó el comunismo con Fidel Castro, ¿no? Por alguna razón, Fidel, que siempre había sido burde pitillanqui y vaina, se volvió así como comunista después que estuvo en Estados Unidos, precisamente después que participó en películas de Hollywood, como les cuento en mi programa, ¿verdad? Por alguna razón se le viró la olla, ¿verdad? Y se puso barbudo y se puso comunista. Entonces montó un sistema comunista en Cuba, ¿no? Y, bueno, tan comunista era que hasta apuntó a los gringos con unos misiles. Y locamente los gringos, ¿verdad? Que evitando en esta Guerra Fría, que era fríísima, era helada como los muertos que dejaba a su alrededor, ¿no? Eso era lo frío que tenía esa guerra, ¿no? Entonces tuvo que irse, no joda, a Corea, a Vietnam, se iba cruzaba el mundo para evitar el comunismo. Los pobres gringos tenían que evitar el comunismo, pero por alguna razón Cuba ahí al lado, el tipo les ponía hasta unos misiles en los huevos, unos misiles atómicos, ¿verdad? Los amenazó con unos misiles atómicos. Y los tipos no le hicieron nada. Y eso que le dispararon a su presidente, a Kennedy, ¿verdad? Como si estuvieran en un país del tercer mundo, mataron a su presidente, pero bueno, eso es otro cuento. Pero bueno, la cosa es que en esta Guerra Fría, y mientras todos los países del este y la mitad de Alemania, ¿verdad? Se la dieron a los rusos para que torturaran a esa gente ahí, le hicieran desastre y intentaran hacer propaganda, que es propaganda como mira qué feo viven los comunistas y mira qué chévere viven los gringos, ¿no? Entonces todo el mundo veía a la gente huyendo y contando a lo terriblemente que se vivía en el sistema comunista, ¿no? Era un sistema terrible y tal, a pesar de que los tipos tiraban cohetes y todo, pero bueno, era malísimo, vivían horrible, el comunismo era una vaina horrible. En cambio, la democracia, donde había muchos partidos, aunque en el 99,9,9,9% de los países eran dos partidos, ¿no? Un partido y otro partido, uno más a la izquierda y otro más a la derecha, ¿no? Que se llamaba socialdemocracia, que era así como un poquito socialista, pero no mucho, no como comunista, pues. Entonces en España, entre el PSOE y el PP, en Francia entre, unos más de izquierda y otros un poquito más tal, en tal, los laboristas y los Tories, en todos los partidos, aquí en Venezuela los adecos y los copellanos, pero bueno, pero habían también otro poco de partiditos ahí como para disimular, para que pareciera que había muchos partidos. Bueno, esto fue la Guerra Fría, ¿no? Y se acabó cuando cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín un día se cansó y dijo, mira, yo me voy a caer ya, porque ya estoy harto de que estén los pobres alemanes del este allá jodidos brincando el muro,
¿verdad? Entonces, por alguna razón, en 1989, ¿no? Se cayó el muro de Berlín y se cayó el telón de acero. Era el telón de acero, era un telón de acero que Winston Churchill dijo, eso es como un telón de acero. Y se cayó el telón de acero, que en realidad no había ningún telón de acero, había el muro de Berlín. Bueno, y se cayó el telón de acero y entonces todos los comunistas en todos sus países empezaron a hacer como revoluciones con flores y vainas, que haberlo sabido desde el principio que con flores los comunistas los iban a dejar en paz, pero no lo sabían hasta 1989, que se dieron cuenta que sacando flores y poniéndose hippies así, bueno, iban a caer todos estos comunismos y se celebraron elecciones en todas partes y el mundo se volvió a unir y fuimos felices para siempre, ¿no? Esto fue lo que pasó en lo que fue la Guerra Fría, que como les digo, bueno, ahí empezó un poco la esquizofrenia, porque ni era fría, ¿verdad? Y la esquizofrenia es eso, la incapacidad de dividir, la incapacidad de decir, pero ya va, Hitler no invadió Polonia en un trato con Stalin. ¿Mm? Y por qué si los gringos fueron a liberar Europa y fueron a liberar Polonia, después Polonia terminó en las garras de Stalin, pero no la fueron a liberar. Y bueno, mil cositas así como eso, como y los gringos no iban a Vietnam y a no sé dónde, lejísimos, para evitar el comunismo y por qué, y nunca pudieron con Fidel Castro. Qué cosa, chico. Bueno, eso es un poco como lo que pasa hoy en día, que ya estamos en la posmodernidad, que es como más esquizofrenia todavía. Ya la vaina es un delirio, que yo les suelo explicar en mi canal, pero funciona así, ¿no? Se estrellan unos avioncitos contra unas torrecitas, ¿verdad? Que son de acero así, concreto armado, arrechísimo, ¿no? Y los aviones, ¡pah!, las parten en dos y caen esas bichos. Y después ves que un avión tiene que aterrizar porque un pajarito pique, se le mete en la trompa y la revienta a esa velocidad. Pero por alguna razón esos mismos aviones... Bueno, eso es lo que yo les suelo hablar en la doctrina del shock. Aquí con algunos detalles curiosos que no conocías de la Guerra Fría, que fue fría para la puta. Porque de fría, díganle a los salvadoreños, a los nicaragüenses, díganle a los de Vietnam, díganle a tal lo fría que fue esa guerra. Fue frío, o lo fría, o díganle lo frío que están los muertos, los soldados y tal, que participaron en esa guerra fría. También pregúntense por qué si fueron a la luna los gringos y los rusos, ninguno volvió. O sea, los dos tuvieron tecnología para ir y los dos no pudieron volver. Chole, vale, qué cosas, ¿no? Yo creo que esos son, bueno, cositas para preguntarse. O por qué los pajaritos revientan el piquito de los aviones y por qué. Y como ese mismo pajarito, porque en vez de mandar aviones a tumbar las torres, no mandaron pajaritos, pues, que son más arrechos. O sea, 3 pajaritos te vuelan las torres. Bueno, yo creo que está a punto de pasar que nos vuelen la Torre Eiffel o alguna vaina con un pajarito por culpa del cambio climático, algo así. Sí, el cambio climático, que es eso, que cortas arbolitos para poner placas solares porque es mejor para el cambio climático. Y amiguito. Bueno, hasta aquí nuestra sección de la Guerra Fría en la doctrina del shock.